vamos a analizar el siguiente prejuicio que tienen muchas personas desde la opinión cuando alguien sostiene que ni la filosofía puede ser relativa, ni la física puede ser relativa, ni las opiniones pueden ser relativas o subjetivas, no pueden serlo. Y allí se va a generar un prejuicio. ¿Cuál es el prejuicio? Que alguien va a creer erróneamente que porque uno sostenga esto está supuestamente imponiendo una verdad. Entonces tenemos que decir lo que tú digas, ¿cierto? Las otras personas asumen eso. Tú nos vas a decir entonces qué es la filosofía, qué es la opinión y qué es la física. Ahí las personas ya están hablando desde un prejuicio. ¿Por qué? Porque resulta y sucede que no es que reconocer esto implique una imposición, o sea algo que nosotros le estemos imponiendo a la otra gente, sino que esto es algo que se deriva o que se da o que sale como resultado de la misma lógica de asumir que la filosofía sea relativa, que la física sea relativa o que las opiniones sean relativas. Es decir, cuando asumimos que algo es relativo, ya hemos visto que trae determinaciones indeterminadas, o sea que no se puede sostener. No se puede sostener porque implica un absurdo. Pero desde el prejuicio, desde la opinión, desde la falta de comprensión de este análisis anterior que hemos realizado y de que hemos mostrado la lógica a partir de la cual no pueden ser relativas todas estas cosas, ignorando esa lógica, las personas se van a pegar desde la mera opinión, desde una opinión problemática que no se puede sostener. Ay, no, es que nos estás imponiendo algo, nos estás imponiendo la verdad, nos estás imponiendo una perspectiva. No es imposición de una perspectiva, no es imposición de un punto de vista, sino que es ya la lógica que se sigue cuando alguien sostiene que todas estas cosas que ya dijimos son relativas. Al seguir esa lógica y comprendiendo lo que implica que sean relativas, ya hemos analizado que eso no se sostiene por lo que implica, ¿cierto? Porque son determinaciones indeterminadas. Entonces te invito a que busques esto, a que busques qué significa y a que captes el prejuicio tan tremendo, el prejuicio tan tremendo que nos hacen asumir las personas desde la opinión por simplemente reconocer esta lógica. ¿Cuál es la lógica? Que no pueden ser relativas. Entonces, la aclaración que yo quiero hacer de más o además de esto, de este prejuicio, ¿cierto? Porque la gente lo asume como, ay, nos estás imponiendo. No se está imponiendo nada, es ya de la misma lógica que se deriva, que eso sería un problema sostener. ¿Qué es lo que podemos decir? Que efectivamente nosotros podemos reconocer que no tienen que ser relativas, ¿cierto? Pero no por eso tenemos, digamos, la verdad, por decirlo así, que cada cosa que opinamos, digamos, es la super correcta o es la más elaborada. No necesariamente. O sea, reconocer la lógica que hay detrás de las opiniones o el sentido de las opiniones o el por qué no pueden ser relativas, eso no significa que cada vez que nosotros estemos hablando, digamos, tengamos como toda la información y absolutamente todo, ni seamos seres super dioses. No, nosotros podemos reconocer esta lógica y saber que vamos a tener opiniones que van a ser problemáticas y que vamos a poder cambiar, mejorar, etcétera, ¿cierto? Pero ya el reconocimiento de esa lógica anterior nos brinda un panorama más amplio. ¿Por qué? Porque nos va a permitir a nosotros modificar con mayor facilidad nuestras opiniones. ¿En qué sentido? En el sentido en que reconocemos que las opiniones tienen bases que podemos analizar,
que ya vimos que aunque puedan ser problemáticas, podemos coger esos problemas que expresan nuestras opiniones, analizarlos, meditarlas, reflexionar esas opiniones, relacionarlas con las opiniones de los demás, cambiarlas, trabajarlas, ver cuáles nos interesan, cuáles realmente se nos aportan, pero ya vimos que aquí hay toda una carga de sentido lógico, o sea, ese prejuicio de, ay, esta persona realmente qué molestia, ¿por qué nos tiene que venir a decir acá que las opiniones no pueden ser relativas? No es algo de capricho, es algo que ya la misma lógica está expresando el por qué no pueden serlo, ¿cierto? No pueden serlo por un asunto de lógica, por un asunto de seguir aquello mismo que implica el concepto de relativo. Si nosotros lo seguimos al pie de la letra, juiciosos con lo que implica, vamos a ver que no se puede sostener. Entonces llega este prejuicio de no, es que tú qué te crees, o ustedes qué se creen, porque van a venir a decir que eso no es, que no hay ciertas opiniones relativas, o que la filosofía no puede ser relativa, o que ni el tiempo ni el espacio pueden ser relativos. ¿Qué nos creemos? No es un asunto de qué nos creemos, no es un asunto de ego, no es un asunto de capricho, no es un asunto de que les queremos imponer, ni una situación de totalitarismo. No es una situación de nada por el estilo, ni que, ay, es que queremos ser superiores, entonces tráquense en esta opinión. No, es un asunto de sentido, de análisis, de meditación, que lleva a que esa opinión del relativismo sea insostenible. Lo que sí, que es en lo que he estado subrayando e insistiendo, es que reconocemos esta lógica, y esta lógica nos permite entonces analizar mejor nuestras opiniones, o tener más posibilidades de apertura, porque vamos a poder darnos cuenta que vamos a poder tener opiniones problemáticas y las vamos a poder ir modificando, etc. Pero eso no quiere decir, por reconocer esta lógica, que cada vez que opinemos estemos diciendo como, digamos, que yo diga como la materia oscura es cualquier cosa, y que ya por saber, pues por poner un ejemplo, la materia oscura es tal elemento con otro, que yo simplemente por haber conocido esta lógica anterior de cómo funcionan las opiniones, no quiere decir que yo tenga todos los conocimientos del universo. No, eso no es lo que está diciendo lo que hemos analizado, ¿cierto? Lo que analizamos fue que las opiniones tenían una base, pero no por eso quiere decir que cada vez que opinemos ya tengamos, por decirlo así, como la verdad de cualquier cosa que estemos diciendo. No, nosotros vamos a tener opiniones, vamos a tener, digamos, conocimientos mejores sobre otras cosas, pero ya tenemos a la base el reconocimiento de cómo funcionan las opiniones, de cómo funciona la construcción del conocimiento a partir de los juicios, o sea, cómo se configuran los juicios y cómo vamos a poder analizar los juicios, ¿cierto? Ya no vamos a quedar en una situación tan en el aire, sino que vamos a quedar en una situación en la que podemos meditar los contenidos, porque sabemos que tienen bases, que tienen principios problemáticos, como hemos dicho, pero al fin y al cabo principios que vamos a poder analizar, ¿cierto? Entonces no es un prejuicio, no es como, ay, ¿quiénes se creen ustedes para imponernos que las opiniones no pueden ser relativas? No es un asunto de imposición, es que ya decir que la física sea relativa, o que la filosofía sea relativa, o que las opiniones sean relativas, ese mismo concepto de relativo implica algo absurdo, implica determinaciones indeterminadas, un asunto insostenible. Así que espero que medites mucho este prejuicio, porque muchas personas lo pueden llegar a asumir como cierto, pero no es cierto. ¿Por qué? Porque cuando uno analiza la lógica detrás, capta que es simple, puro y duro prejuicio, sin análisis, ¿cierto? Entonces te invito a que lo analices, a que lo reflexiones, y recuerda que el tiempo y el espacio son absolutos, aunque parezcan relativos, así como con la filosofía y las opiniones.